Es un gozo estar aquí con vosotros otra vez. Hace un año que estuvimos y es muy bueno verlos otra vez, ¿sí? Somos muchos, pero vamos a dar un poquito de grano, ¿sí? No, la paja la vamos a dejar a un lado, vamos a dar el grano. Dios siempre dijo que era un Dios de vivos y no de muertos. Era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando se dijo esto, ya Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos, ¿sí? Muchos siglos atrás. Sin embargo, Dios se identificó con ellos porque ellos estaban viviendo en el Espíritu, ¿sí? Esperando la resurrección de los muertos. Amén. Y es muy importante saber que la viveza de estos hombres fue, cuando se habla de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una continuidad. No son personajes, aunque eran personajes independientes. Dios quiso hacer un trato desde Abraham, después en Isaac, después en Jacob. Fue la expresión del trato de Dios en nuestras propias vidas, ¿sí? Y Abraham y Jacob, que es solamente vamos a leer 3 escrituras de Jacob. Jacob fue un hombre que ustedes saben que fue un truán. Jacob engañó, suplantó, lo hizo todo porque él deseaba la bendición y la primogenitura. Eran las 2 cosas que él quería: bendición y primogenitura. Así que cuando él llegó, Jacob, Esaú, recordáis que él llegó cansado del trabajo y él le dijo: ¿para qué quiero yo la primogenitura? Dame un plato de lentejas. Así que Jacob le hizo prometer de que la primogenitura pasaba de Esaú a Jacob. Y Jacob se quedó con la primogenitura. Después, ustedes saben la historia también en el libro de Génesis, como la madre de Jacob, ¿sí? Ella, juntamente con Jacob, engañaron al padre para obtener la bendición. Primero la primogenitura y después la bendición. Así que él, cuando Esaú se dio cuenta de que lo había robado, él tuvo que salir huyendo, ¿sí? Él sabía, era consciente de que era un hombre truán, de que era un hombre suplantador, que había engañado, y él lo sabía. Pero Dios veía en él algo, veía en su corazón algo que le cautivaba, y era la persistencia de saber que él deseaba lo que Dios tenía para él. Esto es muy importante. Nosotros sabemos que no somos perfectos, sabemos que tenemos mucho fallo, aún pecados, pero Dios ve en nosotros algo, la insistencia de desear a Él y sus cosas. Amén. Por eso Él dice: busca primero el reino de Dios y todas las cosas son añadidas. Nosotros normalmente estamos enfocados en las añadiduras, pero Dios quiere que nos enfoquemos en el reino de Dios. Y eso es lo que Dios respeta de usted. Cuando usted y yo tenemos prioridades en nuestra lista de prioridades, Dios y su reino es lo primero. Y todas las demás cosas Él ha prometido que serán añadidas, ¿sí? Vamos a ir al libro de Génesis para que veamos 3 escrituras solamente, para que veamos cuáles, aunque no se puede ver en estas 3 escrituras solamente, pero estas 3 escrituras nos muestran, nos dan una pincelada acerca de cómo fue la trayectoria de Jacob. Porque ustedes conocen la historia, así que no vamos a leerla. Pero en Génesis capítulo 28, dice, en Génesis capítulo 28, a partir del versículo 10, estamos hablando de esta escritura cuando viene ahí el título de la academia, dice Dios se aparece a Jacob en Betel. Diríamos una revelación de Dios a Jacob, una medida de la revelación de Dios, que fue en Betel, ¿sí? Y vamos a leer un poquito. Dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán.
y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo estaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían de ella. Es importante saber, esta escalera es Cristo. Esta escalera es Cristo. Cristo es el que está apoyado en la tierra y en el cielo. Pensemos que Cristo es la única parte de la deidad que está físicamente en cuerpo glorificado junto al Padre. ¿Sí? Así que esa escalera era Jesucristo. ¿Sí? Y esos ángeles eran ministradores para Jacob. En aquel entonces eran para Jacob, pero en nosotros hay una ministración a través del Espíritu de Jesucristo hacia nosotros y nuestro espíritu. ¿Sí? Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Él había robado, él había suplantado, él había engañado, él había hecho muchas cosas que Dios no le agradaba. Pero Dios estaba trabajando sobre lo que podía trabajar de Jacob, y era en ese deseo y en ese anhelo. Él lo había puesto todo, había dejado aún a su propia familia para poder obtener lo que él deseaba, que era la primogenitura y la bendición. Seguimos leyendo. Dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Pensemos que era la misma bendición que a Abraham y a Isaac. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Y esta frase, importante: porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Preciosa promesa para Jacob. ¿Sí? Y porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo, que es lo que significa Betel. ¿Sí? Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra, no había mucha piedra, era la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. Y sigue diciendo: y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Él tenía algunas condiciones, ¿sí? Siempre al principio nosotros vamos con condiciones a Dios. Señor, vamos a hacer un trato. Tú me das, yo te doy. Yo te doy, tú me das. Yo te doy esto y tú me das esto. Como si vemos que esto es una relación infantil con Dios. Como si a Dios necesitara que nosotros le diéramos algo. ¿Sí? Pero Dios soporta todo esto por amor de su nombre. Porque el versículo porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esa es nuestra promesa. El 22 dice: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Vemos como Jacob tenía una medida de relación con Dios, y era una medida en la casa, donde él, desde el principio, Dios quería una casa para habitar. Primero formó a Eva, o edificó a Eva, que es lo que dice la escritura en el libro de Génesis. Después tenemos la piedra de Jacob, que era casa de Dios y puerta del cielo.
Él siguió después con el tabernáculo, después con el templo de Salomón, después con la iglesia, y así hasta la Nueva Jerusalén. Dios siempre escogió desde el principio un lugar donde morar. Y en este entonces, Dios escogió una piedra. ¿Quién es esa piedra? Cristo. Esa piedra vais a ver que está en muchos lugares. En el libro de Josué, ¿sí? Cuando estaba Moisés, la piedra estaba fuera del tabernáculo, del tabernáculo, pero cuando estaba con Josué, la piedra entró dentro del tabernáculo, porque ya era Josué tipo de Cristo. Aún en el libro de Corintios dice, cuando se menciona esta piedra, esta roca, dice, y la piedra que les seguía al pueblo. ¿Que les seguía? ¿Pero una roca anda? Sí, porque era Cristo. Y desde entonces, Él escogió desde Jacob una roca para expresar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Amén. Amén. Y Él dice en el versículo 18, y esta es la medida. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal como un templo, como un altar, y derramó sobre ella aceite. ¿Sí? Aceite de la unción. Vamos a leer aquí en Génesis también 35. En Génesis 35 ya Dios había tratado fuertemente con Jacob. Y en el recorrido, cuando estaba en Betel, él estaba huyendo de Esaú. Pero cuando vamos a hablar en el capítulo 35, está yendo buscando a Esaú. ¿Qué diferencia, eh? Primero huimos de Esaú porque nosotros sabíamos en nuestro corazón que no estábamos haciendo bien. Aún así, Dios dijo, yo no te voy a dejar y voy a terminar la obra que comencé en ti. Pero cuando Dios nos empieza a tratar, y antes de ver el 35, ver el 32, vemos que de vuelta para encontrarse con Esaú, él tuvo que tener un encuentro que ustedes también conocen. ¿Dónde fue el encuentro? ¿Dónde fue el encuentro con Dios? En Peniel. Donde Dios, él dice que él luchó, dice el ángel, dice, y has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ese fue el trato más grande que él tuvo ahí. Él fue muy tratado con la esposa, con los hijos, con toda la familia, con el suegro, con Labán, muchos tratos. Pero aquí llegó a un punto donde Dios sabía, él sabía que antes de encontrarse otra vez con Esaú, antes de encontrarse con Esaú, él tenía que tener una relación personal, un contacto con el Dios de Abraham y de Isaac, su padre. Y ahí él dice que atravesó el vado de Jaboc. Y allí a solas, ese es el trato con Dios. A solas. Ya cara a cara con Dios. Ahí es donde Dios tocó el encaje de su muslo. Y ya siempre él anduvo cojo, renqueando de la pierna, para que siempre recordara que el esfuerzo del hombre no obra la justicia de Dios. Solamente su justicia es la que nos puede cubrir, salvar y dirigir. Amén. Amén. Y ahí tú tomas una fuerza en la relación, en esa relación con Dios personal, independiente de todo el mundo. Ahí es donde Jacob tuvo la fuerza, la entereza, la valentía de enfrentarse con Esaú otra vez. Recordemos, Esaú venía con 400 hombres y él no sabía si venía a matarlo o no. Al final resultó que no, pero él no lo sabía. Así que él tenía bastante miedo. Una de las cosas que él luchó con Dios y con los hombres y venció fueron sus temores. Él venció allí sus temores, a solas con Dios en la oscuridad de la noche. ¿Sí? Pensemos, no es como tenemos hoy luz eléctrica, no. Era un lugar seguramente muy oscuro. Un lugar donde Dios lo dirigió
para poder tener un contacto con Él. Y en ese lugar donde él venció sus temores. Pero fue lo que le dio fuerza para hacer lo que vamos a ver ahora. Vamos a pasar al capítulo 35. Porque ahora él ya no estaba solamente con la piedra, con la casa, ¿sí? Betel era casa de Dios y puerta del cielo. Pero mirad lo que dice aquí, en el 35:6. Dice, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Ah, pasó otra vez por Betel. Otra vez pasó por Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar. Fijaros, estos hombres siempre tenían en su mente edificar un altar para Dios. Y llamó el nombre de aquel lugar el Betel. Es importante. Ya no es solamente Betel, que es casa de Dios, sino el Betel. El Dios. Él significa Dios. El Dios de la casa de Dios. Ya había habido un avance en la relación. Ya no era solamente que yo iba a la casa de Dios, sino yo voy a encontrarme con el Dios de la casa. Amén. Y el altar, dice, porque allí se había aparecido a Dios cuando huía de su hermano. Si seguís en el 14, vemos, dice en el versículo 14, y Jacob erigió una señal en el lugar donde se había hablado con él. Una señal de piedra. Otra vez, otro altar, otro levantar del altar. Y derramó sobre ella, ¿el qué? Libación, y echó sobre ella aceite. Al principio, él solamente echó aceite. Pero ahora, en esta relación nueva que ha crecido, ya mi relación no es como al principio. Es una relación personal con él, Betel, el Dios de la casa. Ahora ya no solamente echo aceite de la unción, sino que echo libación. ¿Qué es la libación? Es el derramar de tu vida. Ya no es otro, el aceite de otro, el que se echa sobre el altar, sino es tu propia vida puesta en el altar. Ya no era solamente aceite, era también aceite y libación, el derramar de tu vida. El asunto de la libación, cuando tú ofreces cualquier otra cosa sólida, podías aún volverla a tomar. Pero cuando tú derramas libación, tú sabes que ya no la vas a poder recoger otra vez, sino que tú estás esperando que Dios termine la obra que Él ha prometido, que no te va a dejar hasta que termine su obra. ¿Amén? Amén. ¿Amén o no? Amén. Pero tenemos que tener ese encuentro con Dios en nuestra vida personal. Cristo se tiene que revelar a nosotros cada día en nuestras circunstancias. No diga que sus circunstancias son muy duras para que Dios se revele. Dios dice que Él ha prometido que no le va a dejar hasta que Él haga su obra completa en usted. Y eso es glorioso. Eso es la misericordia de Dios. Aleluya. Tú ya no puedes hacer nada. Tú ya estás cojo. Ya no eres un hombre joven. Ya ni siquiera puedes huir. Antes huía. Ahora dice no. Antes que me muera yo voy a arreglar este asunto con mi hermano. Pero antes, yo no voy a ir a pecho descubierto. Yo voy a tener una relación con Dios.
y voy, y allí sí, yo derramo mi vida delante de Dios, no delante de mi hermano, en privado delante de Dios. Mira lo que hizo Jacob. Jacob no fue allí y echó su libación delante de su hermano, no. Lo que hizo fue derramarse delante de Dios en lo secreto de tu cámara, y Dios arregla a tu hermano. Amén. Amén. Es un buen principio este. Por eso él dice: entra a tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos. ¿Por qué especifica que cierre la puerta? Porque Él quiere una relación a solas contigo. Él no quiere que haya bullicio. Podemos estar en muchas reuniones, tener mucha gente alrededor. Aún en nuestra propia familia tenemos gente que nos ama, que las queremos, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros maridos. Pero Dios quiere que tú cierres la puerta y tengas una relación personal con Él. Porque Él quiere tratar contigo. Tú eres una oveja que ha sido conocida por nombre, ha sido escogida desde el principio, justificada. Amén. Amén. Glorificada también dice en el libro de Romanos capítulo 8, 28, 29. Fijaros, Él ya te conoció. Por eso Él te está diciendo: no, está bien, lo de la casa de Dios, vamos a tener comunión aquí, eso está bien, eso es maravilloso. Pero yo quiero tener una relación en el Betel, una relación con el Dios de la casa. En la casa están los hermanos, pero Él es el Dios de la casa. Amén. Amén. Y ahí es donde tú ya puedes derramar tu vida en libación. Cuando tú estás en la casa, tú estás echando aceite de la unción para que todos seamos ungidos por el Espíritu. Uno tiene salmos, otro tiene himnos, otro tiene palabra, otro tiene visión, profecía. Estamos derramando la unción. ¿Sobre qué? Sobre el Cristo corporal. Pero cuando tú llegas a sola, cuando tú tienes un problema, la casa no te lo soluciona. El que te lo soluciona es el Dios de la casa. Amén. Amén. Y ahí ya no puedes echar solamente aceite. Tú ahí no necesitas una profecía, ni un mensaje de 2 horas, ni un hablar en lengua. No, tú ahí lo que necesitas es un contacto con Dios y que tú puedas derramar tu vida. Amén. 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 Que el Señor os bendiga, hermanos.